Hola a todos, bienvenidos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes para hablar en esta ocasión de buenas noticias en medio de esta situación de pandemia mundial. Y estas informaciones positivas para todos, pues tienen que ver con el proceso de reactivación económica que sin duda alguna se constituye en el desafío no solo de Colombia, sino del planeta, del mundo en estos momentos. Las buenas noticias en Colombia tienen que ver con que en medio de este proceso de reactivación económica que viene adelantando Colombia, las exportaciones crecieron 33.1% en junio pasado. Y para hablar acerca de este tema, pues saludamos a esta hora, es un placer saludar a esta hora del día al director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Director, pues muchas gracias por este tiempo y cuéntenos inicialmente cómo ha sido para el DANE este proceso de estar emitiendo datos, de estar trabajando, de estar produciendo información en medio de la pandemia. Esto lo señalamos porque queremos destacar la labor del DANE a nivel informativo. Para nosotros los periodistas, pues el DANE fue y ha sido una de las pocas entidades que ha trabajado al 100% en desarrollo de esta pandemia global del coronavirus. Esto es desde el año pasado, desde el día 1 de la pandemia, cuando muchas entidades y a instituciones a nivel global prácticamente que paralizaron durante un tiempo sus actividades, el DANE no lo hizo. ¿Cómo lo lograron, director? Buenos días y felicitaciones. Bueno, Narda, muy buenos días y muchas gracias por esa introducción. No, en efecto, yo creo que ha sido, creo yo, desde lo personal, obviamente, creo que para todos la pandemia ha sido un desafío, pero institucionalmente ha sido uno de esos desafíos más importantes que ha visto el DANE por muchas cosas. Lo primero es, el DANE es una institución que siempre ha considerado su rigor y su protección de información en que las cosas se hacen al interior del DANE, ¿sí? Y ese interior del DANE era un interior muy físico, ¿sí? Muy resguardado frente al acceso de USBs, computadores de personas externas al DANE. En ese paradigma de seguridad que de un día para otro todo el mundo se tenga que quedar en la casa fue un desafío supremamente importante, pero gracias a que se han venido desarrollando unas inversiones tecnológicas, hoy en día, a la fecha, es mínimo el personal que está trabajando de planta o presencialmente en el DANE, en la medida en que cada funcionario tiene la posibilidad de tener una red virtual encriptada que trabajando desde casa es como si lo estuviera haciendo aquí en el DANE. Y adicionalmente, de estos elementos tecnológicos, creo que la capacidad metodológica para enfrentarnos a innovaciones en procesos de recolección de información, como por ejemplo los operativos telefónicos que tuvimos que desarrollar en el marco del confinamiento, o las nuevas encuestas que desarrollamos para medir percepciones o el bienestar subjetivo tanto de hogares como empresas, fueron una oportunidad muy valiosa para lograr cautivar audiencias en el sentido en que la ciudadanía entendiera que el DANE es un bien público para el país, ¿sí? Y por consiguiente, en esos momentos de crisis y de situaciones tan complejas, la información se vuelve un activo muy importante para tomar decisiones. Y creo yo que con el trabajo de los más de 5.500 funcionarios entre servidores públicos de planta o de carrera y contratistas, pues logramos transmitir ese mensaje de que estábamos ahí presentes y permitir la continuidad de las operaciones estadísticas más importantes para todo el país. Entonces sí ha sido un desafío, pero creo que es una combinación de tecnología, es una combinación de equipo humano, 5.500 personas que desde sus casas o incluso arriesgándose con los debidos protocolos sanitarios a hacer encuestas presenciales, como por ejemplo en las centrales de abastecimiento, como Corabastos y en las 28 municipios que nosotros hacemos seguimiento, junto con también una comunicación mucho más explicativa de lo que está sucediendo alrededor de los indicadores para que logremos que la ciudadanía, las empresas y el mismo gobierno pueda reconocer qué hay en el trasfondo de esos indicadores que nosotros estamos produciendo, como por ejemplo el de evolución de exportaciones.
Excelente, director. Haciendo ya un balance de este tema del coronavirus, ¿qué consejo, qué aprendizajes le daría a usted, compartiría usted con directores de otras entidades, no solo a nivel de Colombia, sino del mundo, que paralizaron prácticamente durante un tiempo, al menos un mes, sus actividades? ¿Cómo lograron ustedes habituarse a este escenario de cambio repentino? ¿Qué consejo le daría usted a las entidades públicas y a sus directores para hacerlo bien como ustedes lo hicieron? Bueno, yo creo que el primero, y es para mí el más importante, es lograr eh, la conformación de unas instancias colectivas para ver los problemas y para tomar decisiones. Y normalmente en las entidades públicas tenemos estructuras jerárquicas muy verticales. En estos momentos en donde las crisis motivan, primero, gestión de riesgos, segundo, gestión de innovación y tercero, garantía de continuidad de prestación del servicio. En esas tres dimensiones se hace fundamental que las decisiones no estén en cabeza de una persona, sino que tengamos un grupo interdisciplinario, y por eso el TANE, para todas las decisiones que ha tomado a lo largo de la pandemia, ha conformado lo que en la jerga internacional se llaman los Tiger Teams, es decir, equipos de diferentes disciplinas que evalúan una decisión o evalúan un problema, como por ejemplo el que fue lograr en menos de un mes pasar de un operativo presencial en la encuesta de hogares, que es la que nos permite medir el desempleo, a una encuesta telefónica que permitió que ya no más en marzo, a finales de marzo, el país pudiera contar con datos consolidados de cómo la última semana de marzo de confinamiento logró afectar el comportamiento del mercado laboral. Entonces yo creo que el principal mensaje es tener grupos, tener decisión colectiva sobre esos tres elementos: gestión de riesgos, gestión de innovación y lo que uno llamaría gestión de continuidad. Y el otro consejo es no tenerle tanto temor a la tecnología como una plataforma que genera más riesgos que beneficios. Normalmente en las oficinas estadísticas tenemos una carga muy encima en los hombros, y es la confidencialidad de la información. Entonces siempre con la tecnología se habla de la posible exposición a que la información pueda ser capturada por otras personas o se pueda perder esa confidencialidad. Pero yo creo que la tecnología ha avanzado de forma muy importante, y también los protocolos de encriptamiento como el blockchain y diferentes tecnologías le permiten a uno que la tecnología tenga más beneficios que costos, y por eso lograr una entidad que sea mucho más versátil y que en esa versatilidad poder generar comodidad y sentimiento de seguridad y de utilidad a todos los funcionarios, porque todavía tenemos un recurso humano muy importante para que ellos puedan hacer su tarea con tranquilidad y con toda la seguridad desde sus casas. Bueno, director, pasemos ahora, continuando con las buenas noticias que ustedes están produciendo, el tema de las exportaciones en Colombia, haciendo un comparativo, pues, ¿cuál ha sido ese comportamiento de las exportaciones en los dos últimos años? No solo 2020, el año pasado, el año de la pandemia fuerte, sino el año 2019, es decir, año uno, pero año anterior al año uno de la pandemia, y este 2021. ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen los cuadros? Exactamente, Nata, ese enfoque me gusta porque no podemos quedarnos con la comparación, pues estando en el hueco, ¿sí? Como decimos coloquialmente, 2020 fue un año muy complejo para todas las variables económicas, y por eso tenemos que ver cómo retornamos al menos a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Pero en efecto, la dinámica de las exportaciones está avanzando a un ritmo muy acelerado. Como tú lo mencionabas en la introducción, las exportaciones tuvieron en el mes de junio, es decir, solo los bienes exportados en el mes de junio de 2021 tuvieron un valor que fue un 33% aproximadamente superior al que constituía las exportaciones, los bienes que se exportaron en junio del 2020. Y ese crecimiento, pues, debe tenerse en cuenta que junio del 2020 fue el tercer valor más bajo
de exportaciones a nivel mensual que tuvimos en 2020, es decir, todavía teníamos un comercio exterior afectado por la incertidumbre que genera la pandemia y sobre todo afectado por la menor demanda de combustibles, particularmente de petróleo y carbón, que es uno de los componentes de la canasta exportadora más importantes que tenemos en el país. Recordemos que si lo medimos en junio de 2021, pues rápidamente el 48.2% de esos casi 3.050 millones de dólares que exportó el país, pues corresponden a combustibles y productos de industrias extractivas, en donde fundamentalmente el petróleo, el carbón y el gasoil son los productos más importantes que nosotros estamos entendiendo. Pero así como en junio tuvimos un balance muy positivo con ese 33.1% de crecimiento de las exportaciones, cuando nos comparamos con junio del 2019, todavía nos hace falta un poquito para poder recuperar los niveles de exportaciones que teníamos en ese momento. Recordemos, en junio del 2020 nosotros tenemos un valor POP de las exportaciones cercano a 3.047 millones de dólares y en junio del 2019 ese valor fue cercano a los 3.100 millones de dólares. Es decir, que todavía tenemos una ligera contracción del menos 1.6%. Pero lo interesante de esa comparación es no quedarnos en que todavía nos falta algo, sino que hubo una recomposición importante de la canasta exportadora entre 2019 y 2021 como resultado de lo que sucedió en la pandemia, en donde la comercialización a nivel internacional de bienes básicos fue esencial, sí, porque teníamos a los hogares confinados, por ejemplo, los alimentos, los productos agropecuarios tuvieron una dinámica muy importante. Es por eso que cuando comparamos a la Colombia exportadora de junio del 2019 con la Colombia exportadora de junio de 2021, tenemos un crecimiento muy importante en exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, ¿sí? Que contrario a contraerse tuvieron un crecimiento cercano al 19%, y también tenemos un crecimiento importante de exportaciones asociadas con manufacturas, Director, entre ellas el PVC y el ferroníquel. Y el Cerrejón, una precisión, por favor. La cifra exacta de junio de 2019, ¿cuál era en porcentaje? Estamos frente al 33.1 en junio de 2021, ¿verdad? De este año. Junio de 2019, ese porcentaje, ¿cuánto fue para que los colombianos nos entiendan la comparación, por favor? Listo, Narta. Entonces, vamos al grano en ese punto. 33.1% fue el crecimiento del valor de las exportaciones de un mes, que es el mes de junio, comparando 2021 con 2020. Sí. Y menos 1.6%, es decir, una ligera contracción, corresponde a la comparación entre junio del 2021 y junio del 2019. Es decir, para retornar al valor de las exportaciones que teníamos en 2019, todavía nos hace falta aproximadamente 50 millones de dólares al mes para recuperar el ritmo que teníamos en 2019. Es decir, que pese a la pandemia, de todas maneras, el impacto no fue tan dramático en el tema de exportaciones. ¿Qué quieren decir las cifras al respecto, director? ¿Es un buen punto? Sí, yo creo que ¿qué generó la pandemia? La pandemia generó una afectación muy importante de la dinámica exportadora en Colombia por la dependencia que tienen nuestras exportaciones a los productos asociados con combustibles y productos de industrias extractivas. Recordemos que aproximadamente el 48% del valor de las exportaciones corresponde a esos combustibles. Entonces, ya en 2020, cuando empieza la pandemia en China, ya veíamos en enero y en febrero frenos de las exportaciones de carbón, porque, por ejemplo, nosotros le vendemos carbón, bastante carbón a China, ¿sí? Y empezamos a ver ya en marzo caída importante de las exportaciones de petróleo y de gasoil por la menor demanda de transporte aéreo internacional, la menor demanda de los principales centros productivos del país. Entonces, como
nuestra canasta exportadora está asociada a un elemento esencial del movimiento, llamémoslo así, de la economía mundial, que son los combustibles, pues inmediatamente la economía mundial se vuelve a mover, nuestras exportaciones se empiezan a reactivar y sobre todo han tenido un efecto muy favorable por el incremento de los precios de petróleo, que ha permitido que el valor de los volúmenes exportados en materia de combustibles pues sea más importante. Pero además de eso, lo que no podemos dejar de lado, nada, es que las exportaciones de productos agropecuarios, especialmente café y ganado bovino, han tenido una dinámica muy importante en este año de pandemia. Por eso, cuando renacemos, llamémoslo así, y Sí. empezamos a vernos y hacemos un puente y no miramos la pandemia, sino que miramos la economía del 2019, vemos una canasta exportadora con un crecimiento significativo de esas exportaciones en productos agropecuarios y en algunos productos manufactureros, como por ejemplo el PVC, que es tan importante para la construcción, la electricidad y la salud. Muy fuerte y muy importante esta noticia, una reactivación fuerte, lo cual pues es positivo para todos. Por sectores de exportación, doctor Juan Daniel Oviedo, ¿cuáles han resultado más afectados por la pandemia? Bueno, entonces para poder hacer ese análisis, vamos a pensar en dos momentos sin extenderme tanto. Primero miremos el balance de la pandemia más crudo, ¿sí? Que es comparemos al año 2020 con el año 2019 para ver cuál fue el dolor más importante, que en últimas retoma la información que nosotros acabamos de compartir. En 2020, el país logró exportar apenas 31.056 millones de dólares. El valor de las exportaciones de todo 2020 del país fue de 31.056 millones de dólares, mientras que ese valor de las exportaciones en 2019 fue de cerca de 39.500 millones de dólares. Es decir, el país en pandemia 2020 vio una contracción del valor de sus exportaciones del menos 21.4%. ¿Y por qué? Pues porque perdimos fundamentalmente ventas en Estados Unidos y en China, que logran explicar casi la mitad de la caída de ese valor de las exportaciones en el año 2020. ¿Y qué se va a Estados Unidos y a China fundamentalmente? Pues en materia de combustibles, te decía, se va el petróleo, se va el carbón, ¿sí? En materia de China se va el carbón, ¿sí? Y en materia de productos manufactureros, nuestros clientes son más de la región Perú, Brasil, Ecuador, por ejemplo, para vehículos, para ferroníquel, para PVC. Por ejemplo, vimos en el año 2020 una caída del valor de las exportaciones del menos 16.2% en el capítulo manufacturero, donde las principales afectaciones fueron caídas en vehículos de pasajeros que exportábamos a Ecuador y a México, por ejemplo, y en ferroníquel que enviábamos a China. Entonces, la gran afectación que tuvo la canasta exportadora en el año de pandemia fue la menor demanda de combustibles en China y en Estados Unidos y la menor demanda de vehículos y de PVC en la región de América Latina, en donde tenemos nuestros principales clientes. Ese fue el principal efecto de la pandemia en lo que sucede en el año 2020. Ahora, cuando comparamos el escenario, llamémoslo, de reactivación, que en este caso sería el primer semestre de 2021, es decir, cuando acumulamos lo que sucede en este primer semestre del 2021, pues vemos que cuando sumamos el valor de las exportaciones de los 6 primeros meses de 2021 y lo comparamos con los 6 primeros meses de 2020, vemos un crecimiento del valor de las exportaciones de cerca del 18.9%. Sin embargo, cuando nos comparamos con los 6 primeros meses de 2019, todavía vemos una contracción del valor de las exportaciones del 11.1%, es decir, el golpe sobre la dinámica exportadora del primer semestre del año fue muy fuerte y ahí tuvimos una concentración supremamente importante en combustibles, es decir, petróleo,
carbón que mandamos a Estados Unidos y a China, gasoils que enviamos a Costa Rica, que enviamos a México y fundamentalmente en lo que tiene que ver con carbón que también enviamos de forma significativa a China, entendiendo que, por ejemplo, China y Estados Unidos tuvieron su situación de pandemia más al comienzo del año 2020 que nosotros. Por consiguiente, como ellos tuvieron una afectación muy importante de su demanda de combustibles por los confinamientos mucho más temprano en el año, es que vemos esa afectación tan importante en materia de combustibles. Por eso es que cuando ya estamos en 2021, las buenas noticias no las dan los combustibles, porque esas economías ya están funcionando casi a plena marcha, pero también empezamos a tener noticias positivas en materia de exportaciones agropecuarias, como te decía, ganado bovino y café, que han tenido una dinámica muy importante por los buenos precios del café a nivel internacional. Y en las dinámicas manufactureras, pues tenemos el PVC en la región de América Latina que está siendo demandado por el sector constructor y el sector de infraestructura de países como Perú, Ecuador y México. Excelente, pues muy buenas noticias para los colombianos y qué placer poderlas compartir con nuestro director del DANE a esta hora en Frier. Director, en detalle, ¿podemos de alguna manera pronosticar o predecir el comportamiento? ¿Qué está pasando en ese comportamiento de las exportaciones en combustibles, en productos agroindustriales y en estos sectores que de alguna manera, productos agropecuarios, que están teniendo pues esta reactivación fuerte? ¿Se puede predecir qué puede estar pasando en esos mercados internos? ¿Que van para el exterior? Bueno, es un buen ejercicio, aunque nosotros no tenemos, llamémoslo así, esos modelos de proyección. Los mismos datos nos permiten conocer algunos elementos importantes, Narda, y es, en primer lugar, miremos cómo en la dinámica de las evoluciones en el contexto de pandemia de las exportaciones, específicamente en el año 2020, tuvimos las contracciones más importantes en el primer semestre. Es decir, cuando promediamos todas las contracciones del valor de las exportaciones en el primer semestre del 2020, nosotros llegamos a ver una canasta exportadora que llegó a tener aproximadamente una contracción, para ser precisos, del menos 21,9% en promedio. Esa contracción en el segundo semestre del 2020 fue menos importante, aunque siempre concentrada en combustibles. Entonces, es de esperarse que en el segundo semestre del año, con el escenario positivo de los precios internacionales del petróleo y adicionalmente con la buena dinámica de reactivación manufacturera en Estados Unidos y en China, pues permita que recuperemos el ritmo o el impulso exportador que teníamos ya en 2019 y apalanquemos el crecimiento de nuestras exportaciones en nuevos productos, como son los productos alimenticios, los productos agropecuarios, recordemos ganado bovino, café, pero también algunas frutas no tradicionales que ya están empezando a tener un auge en la canasta exportadora colombiana. Y es de esperarse que si la reactivación empieza a llegar de forma consolidada a los otros países de la región de América Latina, recordemos que a nosotros nos iba muy bien con ellos, fundamentalmente con la exportación de vehículos de pasajeros. Es decir, que si nuestros vecinos empiezan a tener una mayor movilidad, un mejoramiento de la demanda de los hogares, pues las exportaciones de vehículos, en donde Colombia tiene un potencial exportador muy importante, sobre todo en vehículos de pasajeros, van a dar unas buenas noticias en el segundo semestre de este año. ¿Qué impacto ven ustedes desde el DANE sobre el empleo? ¿Qué está pasando? Esta situación y esta dinámica, ¿cómo está impactando el empleo, director? Esa pregunta es bien interesante y es parte, aprovechando que tú hacías la reflexión de cómo nos reinventamos en algunas dimensiones desde el DANE. Y una de ellas fue aprender a leer un concepto que nosotros coloquialmente en la calle llamamos como una base de datos. ¿Sí? Una base de datos, cuando la hace una entidad pública, técnicamente se llama un registro administrativo.
Entonces, en el contexto de pandemia, como nosotros queríamos tener fotos más precisas del mercado laboral, cogimos la fila y la convertimos en un registro estadístico de relaciones laborales. Pero ese registro estadístico de relaciones laborales, basado en la pila, tiene NID de empresas, ¿sí? O tiene identificaciones de personas naturales que también vemos en la base de datos de comercio exterior, porque los registros aduaneros son registros públicos en el país. Entonces, al cruzar esto, podemos hablar de cómo la dinámica exportadora está generando empleo o está generando nuevas empresas. Aquí particularmente lo que vemos, Narda, es que en mayo de 2021, cuando nosotros queríamos entender las relaciones laborales dependientes, es decir, las personas empleadas en el país que vemos a través del registro estadístico de relaciones laborales, teníamos aproximadamente 8.332.000 relaciones laborales dependientes, casi siempre asociadas con personas, no es exacto la asociación con personas en el sector o en actividades o en empresas no exportadoras. Teníamos aproximadamente 575.325 personas o relaciones laborales dependientes en nuestro RELAP asociados con el sector exportador. Esas 575.000 relaciones laborales dependientes que teníamos en mayo corresponden a un crecimiento del 9.9% de relaciones laborales, que es mucho más del doble del crecimiento que tuvieron las relaciones laborales asociadas con empresas no exportadoras. Eso significa que, en conclusión, la reactivación de la dinámica exportadora del país está teniendo un motor de generación de empleo que va al doble de revoluciones que el sector no exportador de la economía colombiana. Pues muy bien, estas son las noticias positivas, el panorama, una lectura muy analítica, académica, explicativa por parte del director del DANE. Y esta era la noticia y la información que queríamos compartir con todo nuestro público en Frier. Las buenas noticias en medio de este año, en medio de esta época de desafío para todos. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuestro reconocimiento por esta labor inmensa que ustedes están adelantando, que repetimos, no paró pese al desafío de la pandemia, contrario a lo que hicieron muchas entidades e instituciones, no solo en Colombia y en el mundo, que abruptamente pararon todos sus procesos, perjudicando de manera directa o indirecta pues a diferentes sectores del país. Pero con esto lo que queremos es contribuir a la construcción y demostrar que una entidad pública puede hacerlo perfectamente con excelencia, aún en épocas de desafío como esta pandemia global del coronavirus. Doctor Juan Daniel, su mensaje final y qué dicha tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Narda, y también aprovecho para felicitarlos por esta iniciativa. Me parece que FIER abre un campo de esas noticias analíticas también sobre los temas del sector ambiental y la sostenibilidad ambiental, así que seguramente espero que nos veamos en muchas ocasiones, porque el DANE ya empieza a hablar más frecuentemente sobre esos elementos de sostenibilidad ambiental que se vuelven urgentes en este contexto de recuperación de una economía que no solo tiene que ser segura, no solo tiene que ser incluyente, sino que también tiene que ser resiliente y sobre todo sostenible ambientalmente. Y sostenible. Y ustedes en el DANE, las cifras lo sabemos, pues son esenciales y son el motor para el desarrollo de un país. Todas las cifras que produce el DANE, pues son absolutamente útiles y pertinentes para todos los sectores del país, para generar conocimiento, para evitar situaciones que perjudiquen a cada uno de los sectores y de alguna manera marchemos todos en la ruta y hacia la ruta del progreso, director. Muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, Narda, un saludo muy especial. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, un placer saludarlos. Hasta la próxima. Nos vemos en Frier. Sean felices. Adiós.